Fue un proceso muy tranquilo, o sea, es como si yo no hubiese estado ahí, porque ustedes lo hicieron absolutamente todo. Es una muy buena herramienta para poder encontrar la tranquilidad, feliz, súper contenta, porque... Señora Mónica, bienvenida de nuevo. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo era su vida antes de iniciar el proceso de insolvencia? ¿Qué situaciones estaban ocurriendo que de pronto la hicieron contemplar? Antes de iniciar el proceso tenía temas de mora, no me habían notificado pues que existía esa mora, desconocía la deuda, no porque no quisiera pagarla, sino porque salí del país por un tiempo y dejé una tarjeta, la perdí de control, la perdí de vista y esta información se estaba llegando a otros correos y a otros teléfonos. Y la otra, que tuve, sí tenía el conocimiento, cuando yo llegué a Colombia, lo primero que hice fue hablar directamente con el banco, con los asesores, para llegar a un acuerdo. Yo llegué a un acuerdo inicialmente para hacer las cosas de manera correcta, pero pasó el tema que la persona con la que inicié el proceso ya no estaba, asignaron a otra persona y esta otra persona me empezó a complicar el tema. Ya no aceptó el acuerdo, ya me estaba pidiendo mucho más dinero del que habíamos acordado, querían que firmara un contrato, el cual al leerlo yo sentía que estaba siendo abusivo y desproporcionado frente a lo que realmente venía siendo la deuda. Porque dices que el acuerdo de pago era desproporcional. ¿Te estaban cobrando más de la cuenta? ¿Te estaban cobrando varios conceptos Sí, que no tenías presente? ¿O me estaban cobrando más de la cuenta porque yo venía pagando cuotas de 2 millones de pesos al mes, más o menos. Y ellos, cuando hice el acuerdo de pagos, ellos me decían que podía hacer un acuerdo por 18 meses, pagando más o menos entre 12 y 13 millones mensuales. Entonces yo les decía, qué? o sea, ¿De no puedo dónde? hacer un acuerdo con dineros que en este momento no cuento. O sea, me parecía que eran demasiado altos. Yo les decía, bueno, hagamos un acuerdo que sea más aterrizado a mis ingresos, que sí pueda cumplir con pues con esas cuotas. Yo les decía, no les voy a firmar un documento en el cual me comprometa a algo que no voy a cumplir. Ok. ¿Y cuál fue de pronto ese factor decisivo en el que tomaste acción y dijiste, no, definitivamente sí, toca por insolvencia? Porque obviamente tú pasaste por la etapa de negociación previa, buscaste un acercamiento incluso, pero ¿cuál fue como ese momento decisivo en el que dijiste, no, pues hago insolvencia definitivamente? Ustedes hicieron como un reel en el cual enseñaban cómo validar si te habían demandado, si Ok. tenías algunos procesos abiertos, y yo estaba en un proceso con un cliente para poder trabajar directamente con ellos. Y ellos me dijeron, ¿tienes algún tema con el cual al revisar, no sé, que te piden que certificado de policía, certificados Los de la antecedentes Contraloría? judiciales. Cosas sí, me lo solicitaron y yo dije, no, nunca he tenido, pero me causó como curiosidad e ingresé a validar y vi que precisamente hacía como 3 días habían iniciado un proceso, esta entidad había iniciado un proceso Ok. cuando yo ya había estado hablando con ellos para poder iniciar el saneamiento como tal. Ellos me habían pedido que enviara como una propuesta para que yo les pudiese decir cómo podíamos iniciar el proceso de saneamiento y que ellos no iniciaban ningún proceso legal. Cuando yo ingresé a eso, había hablado el día anterior con ellos y cuando entré a validar, esa demanda ya llevaba una semana más o menos. Ahí fue donde empecé a decir, no, o sea, si ellos no cumpliendo, entonces yo necesito asesorarme, necesito revisar más de fondo cómo puedo solucionarlo porque no puedo dejar que avance. ¿Y alcanzaron a embargarte el salario o se logró suspender el proceso con la insolvencia? Se logró suspender porque la firma del contrato quedó como un mes posterior al inicio del proceso, entonces como que no alcanzó a entrar dentro de esa demanda como tal. Cuando yo ya firmé contrato, yo ya había iniciado con ustedes, sí me llegó una notificación de embargo, sin embargo, yo los consulté directamente con el equipo que me estaba asesorando y me dijeron que ya no procedía. ¿Cuál crees que fue ese después de insolvencia? O sea, ¿cómo te visualizas tú antes de insolvencia y ya durante el proceso? O sea, sabiendo que había un equipo que te decía como, oye, no, no te preocupes, te está llegando esta notificación de embargo, no te preocupes, ya nosotros nos encargamos de la situación, o estos son los beneficios que obtienes con insolvencia. ¿Cómo te pareció todo el proceso? ¿Cómo te sentiste durante el proceso? Fue un proceso muy tranquilo, traía en mi mente algo más caótico, o sea, es como si yo no hubiese estado ahí, porque ustedes lo hicieron absolutamente todo, entonces como que me sentí muy tranquila, muy segura de lo que estaba haciendo, porque al final siempre que, o por lo menos a mí, cuando me hablan de juzgados, cuando me hablan de demandas, para mí esa palabra es como bastante grande, entonces como que sí me daban nervios, ¿no? Pero cuando me empezaron a asesorar y que me llegaban notificaciones, es más, a veces antes de que me llegaran notificaciones, ustedes ya me decían, te va a llegar tal cosa, es esto, esto y esto, entonces yo ya estaba un poco más tranquila y decía, bueno, ellos están a cargo de y no me tengo que preocupar de absolutamente nada. Entonces sí fue un proceso bastante tranquilo, bien llevado, siento yo, porque lo que te digo, es como si yo no hubiese estado ahí y ustedes salvaron la batalla por mí. Mónica, y por último, ¿qué le podrías decir a las personas que están averiguando por insolvencia, están
revisando si les aplica, que tienen dudas si hacen el proceso, no hacen el proceso. Pues mira, lo que yo recomendaría es primero que se asesoren súper bien, porque es una decisión que realmente va a marcar un antes y un después, como tú decías desde el inicio de la entrevista. Es súper importante asesorarte que si te aplica, que si realmente vale la pena iniciar como este proceso, que es una salida bastante buena cuando realmente tú ya no ves como que soluciones. Muchas veces no todos estamos haciéndolo porque no queremos hacernos responsables, sino porque de alguna manera ya llega a un punto en que las herramientas que tenemos ya no funcionan, ¿sí? Ya no son una opción y que nos está perjudicando a nivel económico y nos está perjudicando a nivel profesional. Entonces, esta es una muy buena herramienta para poder encontrar la tranquilidad, poder rehacer como tu patrimonio, porque no todo el mundo lo hace de manera de deshacerse de responsabilidades, sino de buscar como esa salida a un reiniciar económico para poder retomar como la vida financiera y la vida profesional. ¿Cómo te sientes ahora después de hacer el No, proceso? feliz, súper contenta, porque yo pensé, lo que te digo, yo pensé que iba a ser más caótico y que iba a demorar mucho más tiempo. A mí me habían hablado de que, es más, tengo compañeros de trabajo y amigos que me decían que llevaban 4 o 5 años en el proceso y yo decía, uy, eso es mucho tiempo, pero siento que di con los profesionales que eran porque alcancé a estar un año, exactamente hace un año inicié el proceso y ya puedo decir que el proceso se cerró y que ya tengo la tranquilidad de que puedo reiniciar mi patrimonio sin que se vea afectado, sin que se vaya a ver, sí, sin que se vaya a ver afectado por estos temas. Excelente, Mónica. Bueno, de parte mía, de parte de todo el equipo de Adria, porque pues detrás de tu proceso de pronto no está la consultora financiera con la que tuviste el primer contacto, no está la persona que viste en redes, sino que como te pudiste dar cuenta a lo largo del proceso, somos muchas personas detrás de un cliente haciendo pues que todo salga bien y que todo sea posible. Entonces, te agradezco por este espacio, te agradezco por habernos dado la oportunidad de acompañarte en este proceso y pues nada, tienes las puertas de la firma abiertas para lo que necesites. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también porque realmente fue muy honesto el proceso y porque se logró el objetivo. De verdad, recomendables. Si en algún momento llego a encontrarme con alguien que esté pasando por algo así, o sea, no dudaría en recomendarlos. Muchísimas gracias, Mónica. Que Dios te bendiga, que puedas reiniciar completamente tu vida con mucha tranquilidad y que esto solo haya sido un proceso de aprendizaje y que se vengan muchísimas oportunidades para ti. Bueno, Muchísimas gracias, de verdad. Y así va bueno, a ser. Mónica, te deseo un Que estés muy excelente día, bien. que estés muy bien. Chaito. Gracias. Hasta luego. Chao.